Tenemos oídos para escucharte. Habla a esta casa, que la sabiduría dé su voz. Aleluya, en el nombre de Jesús. Espíritu de sabiduría y de revelación y de conocimiento de Dios sea sobre ti y sobre mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oídos destapados, que cuando abra mi boca el Señor la llene. Que el Señor unja tus oídos, tus ojos y puedas mirar claramente y ver claramente. Así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Así sea. Muy bien. Y vamos a la Sagrada Escritura, la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. La carta a los romanos, la epístola de San Pablo a los romanos. Aleluya. El capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Hoy vamos a posicionarnos en esta carta desde los primeros capítulos, partiendo desde esta cita 3:21. Que el Señor nos ayude, porque el Espíritu de Dios inspiró esta palabra, ahora es palabra hablada, y vamos a encontrar la vida y la medicina y la salvación y el conocimiento de Dios. Amén. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Vamos a un compare porque el apóstol Pablo usó un lenguaje amplio y necesitamos nosotros darle lectura a varias versiones. Dice, pero ahora, o sea, allí el autor marca una diferencia en tiempo, pero ahora, y el ahora tiene que ver con la llegada de algo que fue lo que hizo la diferencia. Pero ahora, aparte de la ley, entonces, la ley ya era, pero ahora, y Pablo va a anunciar lo que se manifestó. Pero ahora, sin la mediación de la ley, aparte de la ley, o sea, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas, o testificaron, o hablaron, o anunciaron. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a subrayar esa parte. El apóstol Pablo le escribe a los romanos, romanos, Roma, Italia, Roma, romanos. En Roma hay judíos,
griegos, gentiles, a un lugar, un territorio cosmopolita, muchas lenguas, muchas nacionalidades, de muchas culturas. El asentamiento del Imperio Romano, que era el gran imperio de esa época. Pero ahora, aparte de la ley, que es la ley de las obras, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora, Pablo debe llenar el panorama que está planteando, porque lo está planteando en tiempo. Dice que hay un nuevo tiempo, marcándolo con una hora, pero también debe declarar que hay alguien que lo trajo ese nuevo tiempo. Debe haber alguien. Moisés trajo la ley de las obras. Y cuando dice Pablo, pero ahora, entonces debe llenar el panorama que está anunciando. No solo es decir que hay un cambio en época o de época. La época de la ley ahora es una novedad decir que es la época de la justicia de Dios. Y Pablo necesita llenar el panorama. Entonces, en el versículo 22 dice, esta justicia de Dios llega y allí centra la figura. Recuerde, se necesita una figura humana. Se necesita una figura humana. La justicia de Dios por medio de la fe en y directamente a la figura enviada de Dios llamada Jesús de Nazaret, que vino en forma humana, por medio de la fe en Jesucristo. Miren, amados hermanos, el texto de esta carta que tenemos en nuestra mano es uno de los mensajes más profundos revelado. El Espíritu de Dios le reveló esto al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo escribió esta carta muy amplia. Fíjese usted que grandes hombres de la antigüedad, leyendo esta carta, se convirtieron al Señor Jesucristo. Grandes figuras. Un buen católico llamado Martín Lutero se convirtió leyendo Romanos. Un buen católico se convirtió leyendo Romanos. Por ello, Romanos es un asunto que concierne a toda la humanidad, o es una carta universal. Cualquiera que la lea, no importa la carga de pensamientos que traiga, allí se va a convertir en Romanos. Las figuras más protestantes o controversiales o importantes, al llegar a Romanos, la revelación del Señor las alumbra y convierte el alma. Fíjese usted esas líneas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en el que llegó. Llegó Jesucristo, llegó la justicia de Dios. Si llegó la justicia de Dios, es porque llegó Jesucristo. ¿Llegó Jesucristo? Sí. Llegó la justicia de Dios. Entonces, vea
el sentido de las palabras y cómo la idea marca el uso de las mismas. El verbo llegar es muy importante. Nada de eso es imaginario. Esto no es una novela que ganó un premio Nobel de literatura. Esto no es. Esto es cosa real, nombres reales, palabras eternas. Y vea, por eso hay una conexión entre el 21 y el 22. Dice que el testimonio de esa justicia que iba a llegar está en la ley y los profetas. Entonces, allí está la anunciación de lo venidero. Está testificada, anunciada, profetizada, declarada, predicada, escrita. Fue algo sagrado. Y vea, entonces el apóstol Pablo está llenando el panorama. No solo es decir un ahora y un antes, un punto y aparte, sino que está declarando la manifestación. Y cuando se usa esa palabra manifestar, quiere decir que hay evidencia de algo. Algo ya está. Esta palabra es para judíos y gentiles. Y Pablo decirla en aquella época y hablarla a judíos y gentiles es cosa muy fuerte y porque esto impactó la cultura y la nación de los judíos y los judíos que estaban creyendo. Fíjense, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Voy a traer ideas quiero acomodarlas a ver cómo se escuchan mis ideas. Esta justicia de Dios llega si te metes aquí. No, si te metes aquí, a estas paredes, bajo estas luces, en este horario no llega. Si te metes a la casa de alguien que es prometedor, que tiene carisma, que sus ojos te atrapan, tampoco. Si te acapara un canal de televisión, tampoco. Dice que es mediante la fe. Por ello, esa palabra fe es la vida, el corazón, el núcleo, el vínculo, es el medio, es la sustancia. Quite usted la fe y lo que llegó, lo que dice ahí que llegó, no está al alcance. Si no hay fe, no está al alcance. Por ello, el uso del lenguaje debe nacer en la escritura, porque si yo les cuento cómo hablamos la palabra fe y la aplicamos en alguna frase y alguna conversación, ¿de cuál fe eres? ¿Qué pasa con tu fe? O los que omiten decir fe, etcétera. O sea, uno tiene mañas para tratar de simular o disimular. No caigamos en esas cosas vanas. Al decir que somos de fe,
estamos apoyándonos en esa palabra porque al ser de fe, entonces soy lo que llegó. Soy la justicia de Dios en Cristo. Recuerde que aquí Pablo está llenando el panorama porque tiene que llenarlo. No solo es decir algo y ya, tiene que llenarlo. Tiene que decir que hay una diferencia en época y hay un personaje que cumple la profecía, cumple el testimonio, es el centro de la palabra de los profetas, y ese personaje es el que trajo. Entonces, Pablo está diciendo que con Jesús llegó, y en Jesús es lo de Dios, que es la justicia. Cuando escuchamos eso de Dios, la justicia o la justicia de Dios, ahí es donde nuestra mente comienza a tener sobresaltos intelectuales, sobresaltos mentales, flujos de pensamientos, porque dice uno, tengo que ser de Dios, me tengo que hacer al lado de Dios, estar en Dios. Trata uno de ir al tú por tú, Dios y yo, derechito, conectados, alineados. Mira, precisamente el apóstol Pablo nos explicó cómo es eso. Dice que es por la fe. Hay fe, entonces hay sentido. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en el que trajo la justicia. Entonces, la fe no es un asunto ciego, tampoco es arbitrario, tampoco es imaginario. Dice que es mediante la fe en Jesucristo. Jesucristo no es imaginario, Jesucristo es palabra hablada, viviente y eterna. Entonces, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Expresamente dice esto: al ser de fe, tener fe en Jesucristo, o tú eres de los que creen en Jesucristo, eres la justicia de Dios. Eres la justicia de Dios. Ahora, esto ya es otra pieza de ese panorama. ¿Por qué? Porque se trata de que yo soy mediante algo. Ahora, esto, el impacto interno es muy fuerte porque estoy creyendo que yo soy algo. Sí, pero algo que Dios trajo en Jesucristo. El asunto es que yo creía que era otra cosa. Yo creía que era malo, que era hipócrita, que era impostor, engañador. Creía que era agnóstico o sea, esto de creer en Jesucristo quiere decir que uno recibe una transformación y cambia mi vida. Entonces yo dejo de creer lo de antes y ahora creo en Jesucristo. Mire, no se van a mezclar las cosas. O sea, yo no soy un tipo que aparte de creer lo que creía, aparte de estar creyendo lo que ya creía, ahora también creo en Jesucristo. No,
no es un también. No voy a pensar en que todo va a quedar mezclado, no, sino que creer en Jesucristo cambia mi vida y ahora eso es lo que creo. Y si usted, como ejemplo puesto, si usted se ha fijado, si mi vida es una mezcla de creencias, que alguien me dé testimonio de sí o no, porque yo nomás creo en Jesucristo. Y esa es mi única fe. Esa es la fe que allí se indica, mediante la fe en Jesucristo. Entonces, ahora soy la justicia de Dios en Cristo. Esta justicia de Dios, vamos a leer el 22 en otra versión. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios por medio de Jesucristo para, eso ya es transferencia, es algo dativo, o sea, va hacia alguien, se da hacia alguien, para todos los que creen en Él. Si usted hoy cree en el Señor Jesucristo, usted hoy es la justicia de Dios en Cristo. Es una cosa extraordinaria. Antes no había manera de ser la justicia de Dios en Cristo, porque no había llegado. Estaba anunciada, pero no había llegado. Si no llega una persona, no llega. O sea, esto es práctico. Por ejemplo, alguien puede decir que en un libro se anunció que va a llegar la justicia de Dios en Cristo. Y nomás porque está escrito ya, es que tenía que llegar una persona. Cuando llegó la persona se cumplió el libro, o el escrito, o el documento, o la profecía. Tenía que llegar la persona. Es Jesucristo. Al llegar Jesucristo, hizo válida la fe. O sea, la fe es en Él. En Él. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿para quiénes? Para todos los que creen en Él. Y póngale un punto, porque nomás es para ellos. Nomás es para ellos. Para todos los que creen en Él. Ahora, ahí es donde también la mente puede decirle a usted, te están insultando. O se sintió insultada su mente. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es un efecto del poder de esta palabra. Nomás es para todos los que creen en Él, pero de pronto alguien puede tener estos pensamientos. Yo digo que creo porque yo aseguro que creo. Entonces allí salimos con, pues, una discusión, porque esa persona que dice eso se puede encontrar con otra y así como para darle un lleguecillo, le dice a la otra, mira, yo sí creo, pero no creo como tú. Así que, con permiso, y yo sí creo, pero no creo como tú. No podemos salir así. No podemos salir así. Es que el poder de esta palabra pone
orden a todo lo que está en desorden. A los que creen en Él, a todos o para todos los que creen en Él. Vamos a poner esa palabra en nuestro espíritu. Vamos a poner esa palabra en nuestro espíritu. Vamos a creer en Él. Seguimos leyendo. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Justificados, esa es una obra de la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiere decir que Cristo nos redimió. Entonces, el que llegó nos redimió. Y todos los que creen en Él son la justicia de Dios. Aleluya. El versículo 24 nos dice el nombre propio de una realidad que tiene que ver con los que creen. Los llama justificados, justos, justificados. Justificados. Quiero decirle que todo lo que estamos leyendo insulta a nuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque llega un punto donde la naturaleza humana ya no puede hacer lo que hace el Espíritu de Dios. Por mucho o por poco, alguien puede decir, yo me creo bueno, yo me creo bueno, yo me creo bueno. Pero cuando llega el Espíritu de Dios, hay un cambio. Dice, hazme bueno, hazme bueno. Yo andaba creyéndome y andaba mal. Justifícame, hazme justo, dame los derechos de un hijo, alíneame verticalmente hacia ti y ponme en relación con Jesucristo. Eso es otra cosa. Siendo justificados gratuitamente, gratuidad, por su gracia mediante la redención. Redención, obra del Señor Jesucristo. Y ya redimir ya es un asunto donde hay precio. Entonces, la obra del Señor fue redimirnos. Eso es lo que estamos creyendo. Cuando en el 22 dice creer en Él, creer en Él, creer en Él, el mismo Espíritu de Dios desarrolló por medio de la revelación que le dio a Pablo, ¿quién es Él? Por sus nombres, los nombres que se le dieron. Redentor, ¿qué hizo? Redimió. Creer en Él, entonces estamos creyendo sus obras o estamos siendo beneficiados porque de Él son los méritos. Yo creo en Jesucristo, pero ¿cómo es eso? Creo en su redención y entonces ya estoy precisando qué creo, su redención. Y la Escritura misma me va diciendo qué es lo que creo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Fíjese otra vez, por medio de la fe, para mostrar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente, con la mira de mostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo
y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A ver, esto está impresionante porque Pablo vuelve a tocar los puntos de al principio. Vámonos a varias versiones. 26. Entonces, desde versículos arriba, comienza a relatarse la obra entre Dios Padre y el Hijo enviado. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Entonces, si confiamos, ese versículo es el 25. Es el 25, vamos a comparar, dice, a quien Dios puso como propiciación. Esa es una palabra clave, es muy profunda, es muy amplia. Por medio de la fe en su sangre para mostrar su justicia, habiendo, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia los pecados cometidos. En esta versión dice de que Dios perdona. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Ahí es donde Él demuestra que estábamos pensando equivocadamente, que estábamos, bueno, no es necesario que yo de otras palabras más que estas. Vamos a leer 3:10. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todo esto insulta la mente. Claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque nadie cree que ya se le dijo desde los cielos que no es justo, que no es bueno, que trae la boca llena de maldición, que tiene veneno de víbora debajo de sus labios, que se desvió. Esto es un anuncio tremendo. Pero entonces dice, llegó Jesucristo y entonces dice, fe. ¿Los de la fe dónde están? Los de la fe. Los de la fe, entonces, y allí la Escritura habla de que llegó por medio de la fe o por fe. ¿Qué trajo Dios a esos? Los de la fe, los que creen. Aleluya. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué el apóstol Pablo puso énfasis en fe en repetidas ocasiones? Porque antes el énfasis era en ley, en obras. Entonces, la relación fe y Jesucristo son la mancuerna. No es nomás decir fe, e imagínate qué o cuál, o atínale de cuál religión soy, o con fe. Si yo te digo que tengo fe, debes creer que ya soy bueno, y debes creer es fe y Jesucristo. Fe en Jesucristo. Es fe en Jesucristo. Por eso uno debe ser preciso a la hora de darse a entender en una plática telefónica, en un email, en una conversación, en una charla, en un diálogo.
¿Por qué? Porque hay que ser buen comunicador y uno tener su lenguaje con origen en la Escritura. Así uno debe hablar bien, tomando de allí las frases. Es fe y Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Antes era el asunto de la ley y las obras. Entonces, ahí está otra mancuerna. Las obras de la ley, las obras de la ley, las obras de la ley. Versículo 27, continuamos. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, aquí tenemos una declaración importante. Hay ley de fe. Vea usted cómo hay un paralelo en lo antiguo, la ley de las obras. Llega Jesucristo y Él anuncia que la fe es un don de Dios y que hay ley de fe. O sea, vea cuánto llegó por medio de Jesucristo. Llegó la gracia y la verdad. Llegaron la gracia y la verdad. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Conclusión. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso póngalo en su corazón. Conclusión, revelación, palabra fiel y verdadera. El hombre, o sea, la humanidad, cualquier tiempo, de cualquier familia, cualquier género, es justificado por fe. Entonces, ser de fe es ser justificado, es ser justo, ser un justo. ¿Dónde quedó el no me siento, no me huelo, ni yo me caigo bien, no tengo buena fama, nadie me cree? ¿Dónde quedó eso? Eso quedó atrás. Eso ya quedó atrás. El no me siento justo, el nadie me la cree, el creo que debo hacer más para pagar un precio, creo que... Por ello, para que no nos confundamos, se nos dice el nombre de aquel que pagó un precio, Jesucristo. ¿Yo qué tengo que andar diciendo que debo pagar un precio? Yo soy el que me oigo mal si ando diciendo eso, porque la Escritura dice que alguien ya lo hizo. Eso sí, da pena. Entonces, por las obras, por la de las obras no, sino por la ley. Concluimos pues, y aquí vamos a ir a varias versiones. Conclusión. El hombre o la mujer es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Esto quiere decir que la ley no pudo. Jesucristo sí pudo. Amén. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Todo aquel que es nueva criatura ha muerto al pecado y la ley del pecado ya no se enseñorea sobre él. Todo aquel que es justificado ya no anda por las obras de la ley, sino por la ley de fe. Lo que vas a encontrar en esta tierra es a ciertas personas que te quieren hacer volver a las obras de la ley. Y esas hay muchas en Vallarta y en cualquier parte del mundo. Cuando
te des cuenta de eso, vas a encontrar la diferencia de que ya no eres de esos y ya no vas a regresar a hacerlo, porque tú ya eres un justo por la fe, por la fe, por la fe. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir a otra versión. Allí un compadre, por favor. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿O es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque ciertamente hay un solo Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, judíos y gentiles. Fíjese usted, justificará por la fe a los de la circuncisión, que eran los de la ley, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, los gentiles, los no circuncidados. Luego invalidamos la ley por medio de la fe en ninguna manera, sino que afianzamos la ley. Aleluya. O sea, evidenciamos que la ley era para una cosa. Aleluya. Entonces, hemos recorrido un manifiesto, la manifestación de la justicia de Dios. Esta es la más grande noticia que ha llegado a la tierra, porque la trajo el Señor Jesucristo. Y vamos a ponernos de pie y diga esta declaración conmigo. Soy la justicia de Dios en Cristo. Otra vez. Otra vez. 2 veces más. Otra vez. Amén. Amén. Aleluya. Ahora sí, cuán preciosa es la fe que profesamos. Ahora sí, cuán preciosa es la fe que profesamos. Ahora sí, cuánta reverencia tenemos por esa gracia y por ese don de la fe. Ahora sí, he aquí, es valiosa nuestra fe. Ahora sí, nuestra fe es más valiosa que la ley. Ahora sí queda evidente que la gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. Y Señor, esta casa es de fe. Esta casa es de fe. He aquí, todos somos de la fe en Jesucristo. Ahora sí, que todos declaremos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor, por lo que dice este texto, porque la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, la justicia de Dios para todos los que creen en Él, la justicia de Dios para todas las que creen en Él, para ti, para ti y para mí. Gracias, Señor, por este texto. Gracias, oh Señor. Señor, toda tu palabra está en nuestro espíritu y nuestro espíritu está creyendo esta palabra eterna. Nuestra mente está diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero esto no es filtrado a través de la mente, esto va directo al espíritu. El espíritu está teniendo vida, siendo vivificado por la palabra eterna en este momento. Aleluya. Y tu fe hoy estás viendo que es valiosísima, valiosísima, valiosísima. Porque el Señor te dice, cree solamente, cree en el Señor Jesucristo solamente
Cree en el Señor Jesucristo solamente. Aleluya. Y hoy puedes creer. Hoy puedes creer. Vamos a decir, yo creo que Jesucristo me redimió de la maldición de la ley. Aleluya. Así es como uno declara su creer. Uno declara su creer. El creer es porque hay palabra escrita, y ese de la escritura es palabra consagrada para estos fines, para creer, para creer. Mantente toda la vida declarando lo que crees de esta palabra, que Jesucristo ya te redimió, que eres un hombre justificado, una mujer justificada, en el nombre de Jesús, que la redención, que tú eres alguien redimido. Aleluya, aleluya. Vamos a decir otra vez, soy la justicia de Dios en Cristo. Otra vez, soy la justicia de Dios en Cristo. Una vez más, soy la justicia de Dios en Cristo. Amén, amén. Esto está limpiando todo nuestro ser, porque creíamos que éramos otra cosa. Creíamos que éramos lo que nos acusaban, que éramos lo que no podíamos dejar de ser, que éramos lo que nos dijeron. Creíamos que éramos los pensamientos que rondaban en nuestra cabeza, pero hoy sabemos que somos de los que creen en el Señor Jesucristo y que soy la justicia de Dios en Cristo. Amén. Aleluya. Y